¿Son los frames ultralight la respuesta que estabas buscando para ser un piloto más rápido? Bueno, en este video les quiero contar un poco acerca de mi experiencia que yo he tenido con estos frames durante ya varios meses de vuelo. En este video les dejo una review que hice acerca del primer frame que tuve, que es el Cronos, y además de todo aquí les voy a contar algunas experiencias, comentarios que he recibido de otros pilotos que se han movido este tipo de frames. Resulta que acá en Colombia muchos pilotos han empezado a mover, han empezado a adquirir estos frames y realmente es bueno entender si tiene sentido comprarlos, cuándo no comprarlos, qué características y con qué se van a encontrar ustedes como pilotos con estos frames en particular. Y si eres un piloto nuevo que está entrando al mundo de las carreras, entender si realmente son frames adecuados para ti. Bienvenidos a FP Vecinos. Vamos con lo primero, que creo que es lo más importante para aquellos pilotos que no lo saben aún. ¿Qué son los frames ultralight? Básicamente los frames ultralight son frames que son diseñados para tener menos peso, ser más compactos en todas sus dimensiones, tanto tamaño como obviamente espacio en las zonas donde guardamos la electrónica. Y tiene el objetivo teóricamente de tener menos peso para poder llegar a generar más velocidad. Ahora, la realidad es que uno podría decir, ok, son más livianos y por el hecho de tener un frame ultralight voy a ser un piloto más rápido. Y la realidad es que eso es una gran mentira. Y ese es el primer mito que quiero compartir con ustedes. Después de estar probando este frame, que es el Cronos, constantemente y ver a otros pilotos con los que he hablado y realmente preguntarles, oiga, después de hablar con ese frame, ¿usted qué cree? ¿Era más rápido o no lo es? La respuesta es que no. Y esto es porque yo en mi caso utilizo este Cronos y aparte de eso utilizo como segundo frame un Mach R5. Y lo que he encontrado es que a veces cuando no puedo volar con el Cronos y vuelo con el Mach, pues ya estoy adecuado obviamente al Mach, pero termino haciendo tiempos muy similares del Mach al Cronos, es decir, no es que me esté haciendo un piloto más rápido. Entonces es importante que lo tengan presente, eso es una gran mentira. Ahora, sí, lo que sucede con el Cronos, que creo que es una de sus ventajas, es que obviamente al ser un poco más compacto, tiene tal vez un tema aerodinámico que ayuda a poder hacer giros mucho más rápidos. Entonces en ese sentido, en mi caso particular, yo utilizo unos rates diferentes en el Cronos a obviamente el Mach, donde en el Cronos pueden llegar a ser inclusive un poco más bajos porque el dron tiene un nivel de respuesta mucho más alto a los giros. Creo que esa realmente es la única ventaja que tienen. Ahora, miremos sus desventajas o características. La primera desventaja o característica, por así decirlo, que tienen estos frames es que obviamente el paso de hélice entre hélice y hélice es bastante pequeño, dense en cuenta acá. Mientras que cogemos un Mach, pues nos vamos a dar cuenta que miren todo este espacio que tiene. ¿Esto aquí ayuda? Probablemente, como les decía, aerodinámicamente pueda que sea más rápido, pero también aerodinámicamente es más sencillo, más sensible a tener fallos. Fallos como de qué tipo. Por ejemplo, estamos volando, golpeamos con algo y una hélice se tuerce. Al torcerse, este tipo de drones empiezan a vibrar mucho, se empiezan a calentar mucho los motores, empiezan inclusive a hacer movimientos extraños en el aire. Mientras que con este, obvio, va a sonar, se va a calentar, pero realmente la respuesta y comportamiento del dron es mucho mejor, por así decirlo. No se nos mueve tanto como sucede con estos frames, y esa es una de las características que tienen. Otra característica que tienen, que no es que sea una característica buena, es obviamente el tamaño de montaje. Todos estos frames son tamaño de montaje 20-20, mientras que estos son 30 o 20-20. Resulta que en estos que son 20-20, creo que las marcas que hacen los frames se han enfocado mucho en hacer el tamaño del área de montaje donde van los standoff muy hacia marcas muy comerciales. Pero entonces, si por ejemplo tú tienes un ESC de una marca que no es tan comercial pero que es bueno y lo vas a montar en estos frames, te vas a encontrar con problemas porque probablemente no te cabe de manera derecho. Entonces tienes que buscar una manera para poderlo acomodar. En mi caso yo he tenido que montar en marcas diferentes y me ha tocado colocarlo de esta forma, cruzado, y por ende el XT60 me sale por un costado, tengo que cablear de manera muy diferente porque pues obviamente no puedo cablear de manera derecha los motores, entonces los cables quedan expuestos, entonces se vuelve un poco complejo de montar. Eso significa que tú como piloto vas a tener que, al usar estos frames, probablemente empezarte a adecuar algunas marcas muy particulares de electrónica porque hay unas que de pronto no te caben dentro de estos frames. Lo otro que hay que tener presente con estos frames son temas de rigidez del frame o pues de resistencia. Creo que en estos frames la resistencia de los ultralight obviamente no es tan buena como obviamente lo vamos a encontrar en un Mach R5. Ahora, con estos frames, ¿qué nos vamos a encontrar? Es que obviamente los brazos le quitan bastante carbono a los costados y también pues sucede que son menos largos, o sea, en la práctica tienes menos material. En mi caso particular, le da unos golpes a los brazos que inclusive los he partido aquí como si hubiera cogido con unas tijeras y lo hubiera cortado, inclusive con todo y motores.
Y he visto varios frames que les sucede lo mismo. Esto no solamente el Cronos, aquí estoy hablando de manera general, los Light Switch, los 533, los Switchback y todo ese tipo de frames que pueden llegar a ser considerados ultralight tienen estos mismos problemas que les estoy contando, tanto sensibilidad a las hélices torcidas como montaje de los stack. Y en el caso del tipo de material que obviamente se utiliza, independientemente que sea carbono, T700 o lo que ustedes quieran, obviamente se parte mucho más fácil. Entonces si tienen este tipo de frames van a tener que conseguir bastante partes de repuesto y yo les aconsejo comprar muchos brazos. Por otro lado, cuando estamos montando, cuando yo hice el primer video del Cronos, yo lo que hice fue utilizar el Cronos y el Cronos tiene una versión donde puedo colocar el variador a 45 grados o toda la electrónica a 45 grados. Esto genera un problema y es que obviamente la punta que queda a 45 grados aquí saliendo sobre la cámara, pues queda tocando la cámara y en un golpe que tuve frente a la cámara se metió, tocó la electrónica y obviamente la electrónica me dañó la cámara. ¿Qué hice después? Pues conseguí un montaje para poderlo colocar derecho, funcionó muy bien derecho, pero también sucedió lo mismo. ¿Qué pasa? Estos frames que no solamente hacia arriba, sino en general en la parte interna del frame son bastante cerrados y por ende hace que cualquier golpe mal dado, muy duro, pues simplemente de pronto la electrónica se comprima y te haga cortos en el variador. Yo añado variadores cerridos, incluso seguidos e inclusive cámaras, todo de un solo golpe. Entonces hay que entender que estos frames se tienen que utilizar de alguna manera, no es con cuidado, pero tienen que tener en cuenta que les puede llegar a suceder. Y debido a eso es muy importante el tema del montaje limpio. Yo no es que sea un piloto que tenga una soldadura muy bonita que digamos, algo por este estilo, pero en estos frames hay que hacer montajes con cuidado, hay que buscar bien cómo colocar los componentes, que el BTX quede con el mejor espacio posible, que el receptor también se pueda ubicar bien, porque realmente en estos frames no es que tengas mucho espacio. Aquí en estos frames, en el R5 tienes mucho espacio para poder acomodar de una manera u otra, agarrar con una brida. Aquí realmente no lo tienes, entonces tienes que aprender a hacer buenos montajes limpios. Y un último problema o tema particular que le da a estos frames es la laminación de los brazos. Vi y he estado con pilotos que les sucede también en los 533 y es que por ejemplo el brazo no se parte de un golpe, pero sí se quiebra. Es decir, si ustedes miran el carbono, aquí no lo van a poder ver de pronto en detalle, pero si ustedes llegan a ver un frame en detalle, esto tiene varias capas de carbono, una puesta entre otra. ¿Listo? Cuando se reciben golpes, estas capas se separan y generan una delaminación. ¿Y qué es lo que sucede? Uno coge el frame y le hace de esta manera, lo intenta torcer y se empieza a dar cuenta con este video que les muestro. Aquí lo que vamos a encontrar es que el brazo pierde rigidez y simplemente se mueve con facilidad, como se pueden dar cuenta. Ese es el problema que sucede con estos frames cuando se delaminan los brazos. Simplemente tienen este movimiento. Eso es algo que a veces uno no identifica muy bien, uno piensa que es una hélice que está torcida, uno piensa que es tuneo y cuando coge el freno y lo gira un poco se da cuenta que es que el brazo está partido, está delaminado. Y esa laminación hace que el frame, obviamente, o el dron, tenga muchas vibraciones y comportamientos extraños cuando uno está volando. Entonces, ¿qué sucede con estos frames? ¿Valen la pena? Sí, probablemente valen bastante la pena. Tiene un tema de respuesta que te ayuda a cuadrarlo, te ayuda a tunearlo. Pero la realidad no es que te haga un piloto más rápido, tienes que aprender a ser un piloto que tiene que hacer buenos montajes, tienes que tener presente que en lo posible cuando estés volando el dron tenga todo bien, no tengas nada torcido, porque si no te puede llegar a dar algunos problemas. Ahora, ¿son drones que deberían usar todos los pilotos que están compitiendo? Para mí, no. Realmente para mí, un piloto que hasta ahora está arrancando a volar puede volar con este tipo de drones, Mach R5 u otros similares y realmente van a funcionar muy bien, van a volar re bien, no van a tener que romper tanto, buscar tantos repuestos, dependientemente del golpe que le den. Pero realmente creo que para un piloto que está comenzando, está inclusive en un nivel intermedio, pueden llegar a seguir volando con estos frames. Si quieren ser mejores pilotos, practiquen más. Ahora, con estos frames, para pilotos que son nivel intermedio, nivel avanzado, ya estaría bien, pero tengan en cuenta que cuando estén volando con estos frames van a encontrarse con los problemas que les estoy comentando debido a sus propias características. Espero que les haya gustado este video, que de esa manera tengan una mejor idea que frames seleccionar y nos vemos para la próxima. Hasta luego.